La época de altas temperaturas favorece la proliferación de alacranes, algunos de los cuales son venenosos y su picadura provoca síntomas como fallos respiratorios, cardíacos e incluso la muerte si no se atiende a tiempo. Por lo cual, conocer las medidas de seguridad para evitar estas situaciones es de suma importancia. En Tarde Noticias te informamos sobre todo lo que necesitas saber a través de las pantallas de C9N. Un tema sumamente importante debido a los últimos casos registrados y lastimosamente desenlaces fatales, y es por eso que agradecemos siempre al doctor Robert Núñez que nos acompaña, Rolando, porque es importante hablar del tema, hablar de cómo actuar, hablar de prevenciones y de la realidad actual también. Bueno, y sin lugar a dudas estamos en una temporada donde de vuelta el caso de la niña de 2 años creo que generó mucha conmoción, doctor. Y hay muchas cosas que aprender y muchas cosas que saber también con relación a estos animales. ¿Cómo te va? Sí, muy buenas tardes, muchas gracias. Realmente un tema interesante, ya habíamos tocado anteriormente. Creo que cada año se vuelve a repetir las mismas indicaciones, porque cada año estamos viendo mayor cantidad de picaduras. Se debe al efecto climático en realidad, que hace que haga más calor, hay humedad en nuestro país y hay una tendencia a diferentes tipos de alimañas que salgan. Y en uno de esos es el caso de los alacranes o escorpiones, ¿verdad? Los cuales tenemos principalmente en nuestra zona, en nuestro país, de 2 especies principalmente. Una llamada Botrurus, que es negra, y otra tenemos que es la Titius tribitaris, que le dicen yapeusa. Yo no sabía, hoy aprendí eso en guaraní, ¿verdad? Es la que es marroncita, ¿verdad? Y que tenemos acá alguna muestrita, creo que coincide con eso, fueron 2 alacranes capturados en el domicilio. Agradezco. ¿Estos son iguales, doctor, o son diferentes? Y son aparentemente iguales, ¿verdad? Gracias a mis sobrinas Sol y Pauli, ¿verdad? Que capturaron y puedo mostrar, ¿verdad? Y entonces tienen las características del yapeusa, aparentemente son los que más ponzoña tienen. Que son justamente estos que pueden generar el efecto de reacción, ¿verdad? Ya sean niños o adultos. Y todo va dependiendo, depende de la época del año, depende de a quién pican, ¿verdad? También. Depende mucho de la zona y depende mucho de la cantidad de veneno que inoculan. Depende muchísimo de esos aspectos para que actúe con más, sea más o menos grave en la persona. Ahora, en el caso de la niña, estábamos viendo que estaba jugando una niña de 2 años que muchas veces no se da cuenta, metió el dedo en un hoyo y ahí le picó y lastimosamente se produjo su deceso. Algunos dicen que es por la corta edad, por la atención tardía. ¿Qué hay que tener en cuenta cuando se da este tipo de situaciones, En el doctor? caso de los niños, principalmente menores de 2 años, tenemos que tener primero en cuenta el índice de masa corporal, o sea, en el sentido de que es más pequeño. La potencia del veneno podría inclusive ser mayor si es que pica cerca de un vaso sanguíneo o de un nervio. Entonces eso hace que más rápido actúe el veneno, ¿verdad? Y este veneno actúa rápidamente en horas. Nosotros nos damos cuenta en 2 horas aproximadamente empieza la sintomatología peor que... La primera sintomatología es el dolor en la zona, se pone caliente, roja, ¿verdad? ¿Se hincha o no? Se suele hinchar. Muchas veces hay que ver la posibilidad de una reacción alérgica también a la picadura. Y por otro lado, cuando empieza ya una suerte de adormecimiento de la zona y va presentándose vómitos, decaimiento del estado general, es ya más grave, ¿verdad? Se sugiere en caso de niños, embarazadas y personas adultas, de adulta mayor, que siempre, si se puede, se capture el animal, el artrópodo, y vaya al centro de salud más cercano para que se haga una evaluación precoz. ¿Hay antídotos para esto? En ese sentido, Sí, ¿existe una manera de responder rápidamente a este tipo de picadoras? Claro que sí. Primero, previa evaluación, por supuesto, del profesional y ya generalmente ya se acude a hacer los antídotos. Como datos, el año pasado se habla de 110 a 120 picaduras. Hay un subregistro mayor porque no mucha gente habla de que le picó, sino como dijiste, remedios caseros que hacen que pase, ¿verdad? Y hablamos del 5% que necesitaron antídotos, ¿verdad? Que requirieron los antídotos. Vos sabés que antes de seguir charlando nomás, porque anoté algunos tips caseros que hace la gente y luego nos vas a hablar de eso, doctor. Sí. Porque, por ejemplo, dice,
Enseguida se tiene que quemar con cigarro, cigarrillo y eso ayuda muchísimo, dice. Otro dice, a mí me dieron creolina con leche y eso me salvó, dice. ¿Tomó? Tomó, le dieron. Es lo que dice. Y después hay otro también que, había uno que mencionó que le dieron medicamentos caseros y esto de alguna manera hizo que supuestamente tabaco, dice, jugo de tabaco me dieron y eso me ayudó. Dice, no sé qué tan factible No sé debe ser la esto. creolina si le da a un niño, qué efecto podría tener realmente. Sinceramente lo que nosotros tenemos como medida general es poner una compresa o hielo, compresa fría o hielo sobre la zona, no intentar chupar ni sacar el veneno y hacerse el héroe ahí, chupar, eso puede empeorar y irse lo más rápido posible. Yo sugeriría que cualquier picadura acuda a un puesto centro de salud, ¿verdad? Claro que sí. La gente nos está haciendo llegar varias consultas y de hecho la vamos a leer si les parece ya en el próximo bloque vamos a ahondar más acerca de este tema. Los números y estadísticas, el doctor justamente de más de 100 casos al menos registrados de picaduras el año pasado, por decir así, tener una estimativa. Y estos datos son súper interesantes, Rolando, que ahora que queremos compartir, ¿verdad? Exactamente, ahí están los cuadros. Sí, por ejemplo, leves, picadura, dolor e hinchazón, ¿sí? Vamos al siguiente, que es moderados, dolor, edema, náuseas y diarrea. Y el siguiente ya son los cuadros. Esto también es moderado, hinchazón con sudoración fría. Vamos a la siguiente plaquita, que ya es la parte más grave, que puede ser una insuficiencia respiratoria, que es lo que nos contaba ya el doctor hace un ratito, y alteraciones cardiovasculares. Son síntomas que podrían presentarse cualquiera de los Ahí casos. podríamos también agregar como aporte el problema ya de la somnolencia y alteraciones ya en el nivel de conciencia, como una suerte de una acción directa ya a nivel neurológico de la toxina. Depende qué edad justamente. Doctor, ¿cuál es finalmente la recomendación para toda la gente que nos está viendo, ya que estamos hablando de este tema, muertes de por medio? ¿Qué es lo que hay que tener en cuenta? Bueno, y tenemos que tener en cuenta que cada vez se hicieron más urbanas, a la creencia se hicieron más urbanos, ¿verdad? Tener en cuenta domiciliariamente, tratar de todas las rendijas de cañerías, tubos, tratar de taparlo de alguna manera, incluso a esas telas metálicas que se usaban por las ventanas, se puede poner para que no salgan, tienden a salir de ahí y con más cantidad ahora, porque dicen que andan en pareja siempre cuando hace más calor, ¿verdad? Huecos de algún árbol en el patio donde hay un lugar húmedo, con mucho cuidado, tratar de revisar siempre, eso peridomiciliario. En el domicilio, tratar de ver los zapatos, tratar de ver las sábanas, todo lo que esté en el piso, las camas, siempre antes de utilizarlos, tratar de limpiar bien, sacudir bien, tratar de ver todos los lugares húmedos y oscuros, ¿verdad? Aunque tengan una tendencia a andar en la oscuridad, ¿verdad? Puede salir también de día y poder estar en un lugar oscuro y ahí puede picarte como una suerte de defensa, ¿verdad? Acordarnos que no hay un insecticida específico, ¿verdad? Podemos ahuyentarlos como eliminando las cucarachas, que es su principal fuente de alimento. Perfecto, doctor, te agradecemos esta charla muy interesante, muchas preguntas todavía, pero le vamos a guardar el próximo jueves para seguir hablando un poco más de salud y seguir conociendo. Para cerrar, ¿cómo se llaman las voluntarias que...? Yo agradezco, justamente me preguntó la producción dónde conseguir y le agradezco a Sol Núñez y Pauli Núñez que me dieron sus mascotas, ¿verdad? Y un saludo a mis otras sobrinas que son Marti y Agus, que están también seguramente viendo el programa. No, con todo cumplimos, con todo cumplimos. Me parece perfecto. Gracias, doctor. Gracias, doctor. Muchas gracias.